noches, me encanta saludarles una vez más. Hoy toca hablar de otro tema de estos sabrosos que intervienen en la sexualidad humana. Bueno, no sé qué tan sabroso sea, pero sí es uno de estos temas que muchas veces no se quiere hablar por desconocimiento del mismo, porque no queremos entrarle a la educación sexual. Y esta educación sexual tiene mucho que ver en la situación actual de muchas niñas y adolescentes embarazadas. Nos vamos a centrar en Nuevo León y en México para no irnos tan lejos, porque es un tema de salud que nos interesa a todas y a todos. Así es que gracias por darnos permiso de acompañarle. Quédese, esto se va a poner bien, le vamos a hablar con la verdad, con las voces de los y las especialistas. Así es que bienvenida, bienvenido, bienvenide. Vamos a comenzar por presentarle a mis invitados y a mi invitada. Todos y todas igualmente importantes, pero nos vamos de derecha a izquierda. Me acompaña para dar el punto de vista médico de este problema que es muy importante, el doctor Abraham Tamés, que es médico familiar en la clínica 7 del IMSS, ¿verdad, doctor? Así es. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Es un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Gracias, doctor, por acompañarnos. También mi agradecimiento a mi siguiente invitada. Ella es psicóloga y sexóloga y también muy interesada en los temas de educación sexual. Lilia Gobea, bienvenida. Gracias, aquí estoy otra vez. Muchas gracias. Mi siguiente invitada es médica ginecóloga y también con maestría en sexualidad y le interesa el tema y nos va a ayudar también desde los dos puntos de vista. Denise Zapata, bienvenida. Hola. Doctora. Mucho gusto, muchas gracias por haber la invitación. Un placer siempre venir a platicar estos temas, muy productivos siempre. Gracias. Y mi siguiente invitado, pues también es importante que esté aquí porque también tendrá este punto de vista muy de jóvenes para jóvenes, que es importante. O eres muy joven o eres bien tragaños, ¿eh? O parezco Gabriel. joven, que esa es la que está padre. Sí eres joven, por supuesto. Vemos. Que sí, todos aquí. Sí, vamos a decir que sí. Bueno, Gabriel Barrón, eres psicólogo y sexólogo. Bienvenido. Muchas gracias, agradecido de estar aquí otra vez. Muchas gracias y gracias por venir desde Saltillo. Desde Saltillo, sí. Bueno, nos vemos en Torreón y habría que preguntar si también a Saltillo llegamos, por este nuevo canal público en Torreón, que les mandamos un saludote. Gracias, Gabriel. Bueno, el problema es real. Hay en Nuevo León un alto índice de niñas y adolescentes embarazadas. ¿Recuerdan algunos números? ¿Alguien que quiera comentarme? Pues sí, la estadística del 2021 más o menos ronda el embarazo adolescente en Nuevo León alrededor del 13 al 14% de las embarazadas que vemos en las salas de obstetricia. Y digo, comparado a nivel nacional, en que estamos como en el 18%, pues sí, Nuevo León se sitúa en un número un poquito más abajo, pero al final de cuentas, a nivel internacional, México ocupa el lugar número 1 en embarazo adolescente. Entonces, y qué importante es tratar el tema, porque no queremos preocupar, pero sí nos queremos ocupar en esto, en más sobre educar a nuestras niñas, niños y adolescentes en sexualidad. Y doctor Abraham, ¿qué le ocurre al cuerpecito de una niña, de una mujer niña y de una mujer adolescente cuando se embaraza de una manera no deseada, no planeada, no prevista? Estamos hablando de chavitas de 11 años, de 13, de 15, 16. Muy bien. Bueno, vamos a definir primero como que la adolescencia, como la define la OMS, que es de 10 a 19 años. Gracias. Con un punto de corte en los 15, porque menos de 15 años es donde aumenta mucho el riesgo. De hecho, se duplica la posibilidad de que la mamá muera durante el proceso del embarazo. De niñas menores de 15, claro. Es decir, todavía el cuerpo no está bien maduro, tanto físicamente ni mentalmente. Entonces tenemos por ahí que le falta un poquito madurez. La pubertad es ese proceso en el que un niño se convierte en un adulto y es una etapa de transición. Entonces, te estás embarazando o estás teniendo un embarazo en ese periodo de cambio. Entonces, no todo está al 100 maduro y aumenta mucho el riesgo. Tenemos riesgo de preeclampsia, que es una enfermedad, una de las complicaciones del embarazo. Tenemos riesgo de mayor mortalidad. Tenemos riesgo también para el producto que muera hasta en 50% más durante esta etapa. ¿Y qué le pasa a la psique, Lilia, de una niña, de un adolescente que tiene un embarazo que no planeó? No sé si usar y decir embarazo no deseado o no planeado o nada más embarazo.
Puede ser los dos. Interesante, ¿no? Puede Ahí voy ser contigo, una, la Lilia. otra o ambas al Ahí mismo Puede ser corrígeme. una, Ajá, otra sí. o ambas. A ver, sí. ¿qué? Es que puede ser una, la otra o ambas al mismo tiempo. Claro. Porque también es importante también como destacar esta parte de que hablar de embarazo adolescente también es contextual. Porque ¿A qué te refieres? hay un tema en el que, por ejemplo, si hablamos de algunas comunidades rurales o algunas comunidades no urbanas, las personas como tal, por una cuestión social y cultural, no pasan por una adolescencia. Vas de infancia a adultez. Claro, de niñas a mujeres. De niñas las a casan, mujeres, ajá. porque había 2 vacas de por medio, ¿no? Ajá, y por 2 ejemplo, vacas por tu niña. Y estamos hablando también, por ejemplo, de estas tradiciones como las de los 15 años, que tradicionalmente es cuando presentan a las mujeres que ya están en edad de casamiento. Y no están presentando adolescentes, están presentando Claro. mujeres. Sexualizadas. Y mujeres sexualizadas. Y también sí. en ese punto también nos encontramos con otro de que podemos decir que es un embarazo no planeado, un embarazo no deseado, o El producto de un abuso sexual también. Exactamente, porque también tenemos muchos casos de embarazos en chicas adolescentes que no están registrados como casos por violación o por violencia sexual, porque lo que están viviendo es un proceso de estupro. Entonces es un proceso de estupro ¿Cuál cuando es el un proceso de estupro? estupro que me es fue la un palabra, según la ley. Estupro es un término legal que habla de personas adultas que tienen vínculos sexuales y románticos con personas jóvenes o adolescentes, Claro. pero esto es con el entendimiento del consentimiento del adolescente. Se supone que el adolescente Se supone que el dijo adolescente sí. consiente, Ajá. pero el asunto es que tenemos a un hombre de 25, 26, 27 años teniendo una relación con una niña de 14, 15 años, a quien por medio de regalos, coerción económica, manipulación emocional, la mete en esta relación con él, cuando la niña quizás no entiende completamente de la relación, no tiene forma de negarse a esta relación, y entonces ahí hay un embarazo deseado, Claro. pero un embarazo adolescente. Y que fue manipulada. Ajá, que tiene que ver con un contexto de violencia. Sí, entonces, bueno, hay muchas aristas. Escoge la que quieras, Lilia. O sea, te pasé la boletita completa y yo, mira, así, ¿no? No, bueno, escoge una y dime qué implicaciones psicoemocionales para esta mujercita entre 10 y 15 años o 17 años que tiene este embarazo, que su cuerpo no está listo, que su mente quizá tampoco, que no tiene las herramientas psicosociales para lidiar con esto. Pues con es este que es compromiso. precisamente eso, ¿no? O sea, todavía está en formación, todavía no tiene ni siquiera las herramientas para poder lidiar con algo así. Y sí se registra como pues depresión o baja autoestima y todo esto. Y la manera, yo creo que sería como buscar no dar miedo de, oye, no embarazar, o sea, sino más bien buscar darles herramientas a los adolescentes, darles información para que ellos puedan formar un criterio y decir, ok, estas son las consecuencias, esto es lo que, nada más ahí, es algo que mencionaban Gaby, creo que sí hace mucho ruido los números de cuando el embarazo es de una niña con un mayor. ¿Cuáles son los números? 83%. 83% en México. De mujercitas que mujeres siguen siendo niñas y tienen con relaciones parejas romántico-afectivas, o ¿cómo se dice? Erótico-afectivas, Afectivas con hombres adultos. Ajá. Entonces ahí sí dices como que incluso si les das tú estas herramientas, ¿no? Bueno, hay otros factores sociales de por medio que interrumpen esto, ¿no? Entonces necesitamos que sea algo en conjunto, o sea, toda la comunidad ya yéndonos desde abajo, o sea, empezar a construir no solamente nosotras mamás, sino también el gobierno, ¿no? ¿Qué están haciendo institucionalmente? Claro, ¿cuáles son las políticas públicas Sí. para poder brindar información, asesoría, cuidados de la adolescente embarazada, sea cual sea el caso, pues ahí está, el bebé gestándose. Entonces, ¿ahora qué hacemos, no? ¿Complicaciones ginecobstétricas o en términos mortales médicas? Que nos quieras comentar, Denise. Pues siempre los extremos de la vida reproductiva siempre son de cuidado en los embarazos, tanto mujeres muy jóvenes como estas adolescentes, como en mujeres que consideramos añosas, arriba de los 35 años. Siempre estamos viendo como el tema de ligado a las complicaciones. En general hablamos de temas de preeclampsia, que es que se suba la presión al final del embarazo,
restricción del crecimiento en los bebés, o sea, no tienen el espacio suficiente y se quedan restringidos, chiquititos, riesgo de que nazcan antes de tiempo, y claro que todo eso se traduce no solo en la parte como física, sino en el costo económico, ya sea que la paciente con recurso propio pueda pagar una terapia intensiva de un recién nacido de 100,000 pesos el día, si en caso de que no llegase a tener como un seguro de gastos médicos, o en el IMSS también, o sea, al final todo eso digamos que se traduce en un gasto emocional, económico, físico, o sea, es pesado. Y también, por ejemplo, los bebés que nacen antes de tiempo, a la larga, sabemos que pudieran llegar a tener temas en el kinder, que vemos que, ay, no, a lo mejor no le va tan bien en la lectura, o no le va tan bien en las matemáticas, o como todo esto, que podemos llegar a notar más adelante. Entonces, no es solo como en el momento, sino lo que se va arrastrando hacia el futuro, ¿no? ¿Y qué tal esta presión social, Gabriel, de pronto pues a esas edades tempranas? Tú no sabes realmente si quieres o no tener ese bebé, pero no estamos bien con la regulación de la interrupción del embarazo. Eso es otro tema, de otro día. Pero es para 5 programas eso. Claro. El asunto alrededor de la presión social es que vemos que más comúnmente la presión social hacia las mujeres para llevar a cabo un parto, incluso si es un embarazo no deseado, tiene que ver también con estos temas de religiosidad, tiene que ver con rezago educativo, tiene que ver con si viven en un sitio urbano o en un sitio rural, son muchas cosas. Y también tiene que ver con la exigencia hacia la mujer sobre el ser mamá. Exacto. Porque también hay mucha parte que tiene que ver con que mucho de lo que define el ser mujer en estos contextos y en nuestra sociedad en general, lo que define el ser mujer es el ser mamá. Entonces, si decides no ser mamá, eso puede tener una condena social muy grande. Se puede ver muy mal. Ajá. Tengo que hacer una pausa, le prometemos que es breve y regresamos porque esto apenas comienza. Hoy toca hablar de niñas y adolescentes embarazadas. Embarazos en niñas y adolescentes, ¿por qué se puede convertir en sí una problemática de salud? Doctor Abraham, ¿qué tanto te ha tocado en tu experiencia profesional como médico desde tu lugar en donde estás ejerciendo tu profesión, que veas pues niñas y adolescentes con esta situación y qué ves en ellas? Sí existe, ¿Sí definitivamente hay? Sí hay. La población del Instituto Mexicano del Seguro Social generalmente no ve tanto por el tipo de paciente que ve. Habitualmente se ven más en servicios donde no tienen, por ejemplo, en los tratos rurales, donde no tienen acceso al instituto porque no tienen de trabajo, que hay desempleo, menor cultura en la población, se ve un poquito más, definitivamente se ve más en los hospitales, pero sí hay. Sí vemos las situaciones en las escuelas, en las secundarias, en las preparatorias, sí pasa, sí se da, es una realidad con la que tenemos que vivir en México y tenemos que atenderla de forma importante. Exacto, y ocuparnos en ello. Mucho tiene que ver con cómo nos estamos acercando, mamás, papás, a nuestros hijos e hijas, cómo educamos en sexualidad. Pero lo pregunto después del ABC del sexo. Vamos a jugar al ABC del sexo. Muy bien. Y seguimos aprendiendo. Ahí está la cajita del amor propio, con un montón de etiquetas para aprender. ¡Vamos! Y le lo inventa. Tú sí te lo sabías, ¿no, verdad, Gabriel? Sí, lo conozco. Y yo aquí, nadie me cachó, ¿verdad? Tú sí te lo sabías, ¿verdad, Gabriel? No, sí lo conozco. Ay, doctor, tú no, pero ya se lo he explicado. ya. Es muy rápido, doctor. Mira, en esta cajita tenemos etiquetas, tienen que ver con pareja, con diversidad sexual, todas estas nomenclaturas que hay, cómo nos ponen a sudar. Y hay que aprender. Y las cosas de pareja, donde también sudamos, pero bueno, cada quien escoge una etiqueta y platica al respecto. Como tú eres nuevo acá, vamos a empezar por los que ya han jugado. Que en este caso las chicas lo han jugado más. ¿Quién quiere comenzar, muchachos? Bueno, yo. A ver. Excelente. Tú ¿Cuál escoges. estará Si buena? alcanzas a ver las Sí. nomenclaturas,
A ver, Pareja, diversidad o sexología. pues de sexología, vámonos. Si la etiqueta está muy rebuscada, si no te gusta, la cambias. Ok, como no, quieras. sí está bien. ¿Qué es? Me tocó androfobia. ¿Y qué es eso? Bueno, la androfobia como tal es un término para explicar como este rechazo hacia los temas como de hombres. Como Es de masculinidad. de masculinidad, ajá. Por andrógeno se llama, ¿no? Lo que tiene que ver con... Ajá, Sí. andro que tiene que ver con hombre. Con hombre, Con ajá, hombre. sí. Entonces esta androfobia viene como desde este como rechazo de no querer como interactuar. Creo que si lo comparamos con otros términos parecidos como la homofobia, por ejemplo, o lesbofobia y así, pues se entiende un poquito como esta parte del rechazo. Digo, creo que a lo mejor como en la práctica del día, tal vez no sea como un término tan sonado, Usado, tan exacto, usado. tan usado, pero pues sí, más o menos va por ahí. Pero sí puede existir que de pronto haya personas que tienen como rechazo a todo lo que tiene que ver con el hombre. Pues hay de todo en la vida. Puede existir en Ajá. el asunto que estos términos es como que sencillo tomar como que dos raíces etimológicas y ponerlos para decir de que, Exacto. porque muy frecuentemente sucede esto de que cuando hablamos de homofobia, lesbofobia, transfobia, porque son formas de violencia que vienen de una cuestión estructural y cultural, la otra parte dice de que, no, pero pues también me ha pasado a mí, persona heterosexual, que me discriminan. Y hay personas que hablan de la heterofobia. Similar puede pasar con el tema de la androfobia porque sí nos podemos dar cuenta de que hay personas que deciden no relacionarse con hombres, no relacionarse con la masculinidad, o personas que le temen a relacionarse con hombres. Claro. Y usualmente es desde este tema de experiencias de violencia. Sí, Claro. pues Sí. sí, tiene sentido. O también corrientes, por ejemplo, hay corrientes del feminismo que evitan como relacionarse con hombres, estas corrientes levofeministas, en las que yo trabajo solo con hombres, con mujeres, perdón, mi grupo de trabajo son mujeres, mis amigas son mujeres, o sea, no limito todas mis relaciones personales a solo mujeres, ¿no? Bueno, le digo, hay de todo en esta viña del Señor y siempre es bueno aprender. Muchas gracias. Vamos a ver. A ver, pareja. A ver. Distanciamiento emocional. Pues ¿Qué puede diré afectar en la cuestión de la pareja y no sé cómo pudiéramos como embonarlo en este tema. A ver, vamos a ver, distanciamiento emocional. Pues yo creo que aquí sí sería importante, como al traerlo a este tema, con nuestros ¿Hijos? adolescentes. Sí. Yo creo que esta etapa de la adolescencia, ellos mismos se distancian, ¿no? Están como tratando de encontrarse, tratando de buscar quiénes son, etcétera, ¿no? Entonces existe este distanciamiento y yo creo que nosotros como papás también estamos como aferrados a que nuestras expectativas como papás se cumplan, ¿no? Entonces mientras ellos están en su camino encontrándose, se alejan y nosotros, vente por acá, ¿no? Como jalándonos. Y eso lo único que hace es distanciarlos más. Claro. Entonces yo creo que aquí lo que podemos usar, ¿no? O sea, trayendo este tema, es decir, nosotros estamos con nuestros hijos acompañándolos en este proceso. Entonces, quizá en este momento no quiero hablar, quizá en este momento sí necesite su espacio, hay que dárselo y tú solamente como estar ahí presente y hacerles saber que estás ahí, ¿no? Y que cuando estén listos, tú vas a estar ahí. Y eso es todos los días, o sea, porque luego Claro. también es como, de repente son medio groseros por la edad también, ¿no? Y si hay... Todo les vale. Ajá, y sí, pues es importante llamarles, hacerles saber que no es la manera de comunicarse, pero no significa que no vas a estar ahí para ellos, ¿no? Exacto. Para evitar precisamente ese distanciamiento. Claro. Y que podamos tener una buena comunicación. Ujú, Muchas gracias. sí, sí, sí. Lidia. Bueno, doctor, ¿quieres? ¿Te toca de una vez? Vamos de una vez. Pareja, Vamos a sexología. ver sexología. Bueno, a ver qué Aquí te no me toca. metí en camisa de once varas. sí. Salud sexual. Ay, doctor, Muy bien, muy está bien. bien fácil. Está bien. Está Muy bien bien, pues fácil, salud ¿eh? sexual es ¿Qué abarca? una rama de dimensiones que no solo es patología, habla de todo un bienestar de salud, es decir, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de una persona, desde satisfacción, elegir ¿Con quién quieres cuántos, con estar? quién, en qué momento, el ejercer tu Sexualidad, tu simplemente. sexualidad como tal, todo eso
Eso es parte de lo que engloba la salud sexual, es decir, es todo lo relacionado a la expresión y el ejercicio de la sexualidad. Sí, no solo de que las enfermedades, porque luego pensamos eso, ¿no? Es que hay pura enfermedad de transmisión sexual. Ajá. ¿Está bien dicho enfermedad? Infección. Infección. Sí, infección. Hace poco me lo corrigieron y me explicaron por qué. Sí, Es sí, que sí. antes eran, acuérdense, ETS. Sí. Pero siempre están cambiando constantemente las nomenclaturas y ahora se quita la palabra enfermedad porque estigma y rechaza Exacto. y se introduce Infección. infección. Es cierto, va mucho más allá. Muchas gracias, gracias. Y nos faltas tú, ¿verdad, Gabriel? Vamos a agarrar Nadie quiso agarrar. Ok. ¿Qué significan las siglas LGBTTIQ? Así como Más. están. Ajá. ¿Nos faltó? Aquí no Faltan. tiene más. Faltó el más. Exacto. Aquí no, Así lo viene tiene. más. Aquí no lo tiene. Está bien. Pero las que están escritas aquí, LGBTTIQ, es lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual y queer. Eso significan las siglas. Mucha gente por ahí anda diciendo de que no, pues es que cada vez le agregan más letras. Sí, y se burlan de eso. Ajá, y pues sí, cada que se quejen le agregamos 5 más. Oye, y yo acabo de decir, ahorita que te oí que las leías Sí. bien bonito, con un ritmo bien bonito, un timing bien lindo, dije yo, ¡ay, es que ya es mucho! Sí. Porque nos cuesta trabajo aprender, no queremos saber, Gabriel. Claro, el asunto con este tema de que haya tantas letras y tantas siglas es porque de lo que hablamos con estas siglas es de que lo que queremos es visibilizar experiencias por fuera de lo normativo. Ok. La cuestión de lo normativo es la heterosexualidad, la cisgeneridad. Entonces, todo lo que se salga de ahí, que es mucho, Ajá. Claro. puede tener un espacio dentro de este acrónimo y es por eso que cada vez se le van agregando más letras, porque la heterosexualidad y la cisgeneridad tienen como unas reglas muy estrictas de quién puedes ser, de cómo te puedes expresar, de quién te puede gustar y de con quiénes te puedes relacionar. Entonces, todo lo que se salga de ahí entra en la ahí. diversidad sexual y por eso, mientras más experiencias se nombran, más letras hay. Déjame abrir un paréntesis. Para muchos queda claro heteronormatividad, pero quizá para no muchos quede claro Cisgeneridad. ¿Qué es? La cisgeneridad es el mandato de que la persona, dependiendo de con qué órganos sexuales naces, eso es la persona que eres. ¿Ejemplo? Ejemplo, pene es sinónimo de hombre. Sí. Vulva es sinónimo de mujer. Que ese esquema es reducido porque no tiene en cuenta toda la diversidad de la intersexualidad y porque ese esquema también deja fuera las identidades trans, que Ok. no son una cosa nueva. Ya. O sea, a lo largo de toda la historia ha habido diversidades de género en diferentes culturas y diferentes momentos. Entonces, no es nuevo. Ser cisgénero es identificarte o identificar que nace con vagina es mujer, nace con pene es hombre. Eso se Ajá. llama cisgénero. Cisgénero, ajá. Aprendimos algo nuevo esta noche, usted y yo, señora, señor también. De eso se trata. ¿Quieres agregar algo más antes de cerrar la etiqueta? Bueno, pues con esto creo que es suficiente. Por ahora. Por ahora. Ajá. Excelente. Muchísimas gracias. Cerramos la cajita del amor y continuamos con el tema después del corte. Qué bueno, productor, porque así me pongo de acuerdo por a dónde nos vamos a ir, porque este es un tema, pues no delicado, no quisiera poner etiquetas, pero es un tema de lo que poco se habla, porque asusta, porque se preocupa y se trata de que se pueda usted despreocupar, pero sí ocupar en el asuntito. Ya volvemos. Bueno, es que hay tanta cosa que hablar cuando tocamos un tema como este. Hoy toca hablar de embarazos que pueden ser no deseados o planeados deseados, o incluso pueden ser el producto de una cuestión de abuso sexual contra una menor de edad. Niñas y adolescentes embarazadas, está ocurriendo
en el país, en el mundo. Me decías, Denise, que México es el número uno en embarazos en niñas y adolescentes. Vamos a hablar de educación sexual un poco, pero antes de entrar en ello, que compete mucho a la sexología, me gustaría, doctora Abraham, preguntarte si en el IMSS existe algún programa dedicado a educar en esto o a atender estas situaciones de embarazos en adolescentes, ¿o qué? Hay varios, hay principalmente, yo creo que tengo en la mente ahorita 2 opciones muy claras. Y la primera es los módulos de planificación familiar. ¿Esos dónde están? En ¿En todas clínica? las unidades Bien. de medicina familiar hay un módulo de medicina familiar, y si no existe porque la clínica está muy chiquita, cualquier cosa, cualquier médico familiar está capacitado y te puede dar la capacitación, educación y todo lo conducente. Estos módulos, quiero hacer el paréntesis y agregar que tú como adolescente puedes ir a pedir métodos anticonceptivos y sobre todo educación sin necesidad de llevar a un adulto. A papá o a mamá o abuelita. Así es, puedes ir Bien, solo a pedir bien. información y se te va a atender en los módulos de planificación familiar, y también se te va a otorgar los servicios y no tienes que ser derechohabiente, se atiende a toda la población que acude. Excelente. Entonces, primero, noticia. eso para los programas, ¿no? Sí, Que esa es la importante. primera instancia. Segundo, tenemos programas institucionales a través de los grupos como son Juvenims de trabajo social, que ellos juntan equipos de adolescentes y a veces, como no van mucho a consultar a los adolescentes, van y los buscan a las secundarias, a las preparatorias, y van y les dan educación de diferentes temas de salud, ¿no? Los Juvenims obviamente involucran todo lo que es el entorno salud, pero una parte fuerte sí está en la salud sexual y en el ejercer esos derechos, en que tengan sus decisiones informadas y conscientes lo mejor posible. Entonces sí tenemos programas y Bien. todas las unidades atendemos, y sí estamos trabajando para precisamente que cada adolescente pueda tomar su mejor decisión. Excelente. Gracias, doctora. Hablemos de mitos, ¿les parece? Pero hay de mitos a mitos. Están los mitos que podemos tener papás y mamás sobre educar o hablar de sexualidad con mi hija e hijo, y los mitos de niñas, niños y adolescentes sobre si tengo relaciones sexuales y no me voy a embarazar o sí. Cada quien podrá decir el que le venga en mente. ¿Te gustaría empezar con algún mito importante que reconozcas, Gabriel, en el ejercicio de tu especialidad? No estoy completamente seguro si es un mito, pero creo que A sí ver. es un prejuicio Venga. o una creencia muy Falsa. fuerte. Ajá. Que las personas adultas creemos o tenemos la idea de que la sexualidad de una persona empieza en su pubertad. Mentira. Claro. La sexualidad de una persona empieza desde que nace, Desde que incluso desde antes de que nazca. Sí. La sexualidad es una dimensión que tenemos presente durante toda nuestra vida, y la verdad es que muchos papás están muy asustados a reconocer a sus hijos como seres sexuales. Sí. Y entonces, desde este miedo a reconocer a los hijos como seres sexuales y sexuados desde que nacen, hay muy poca educación de la sexualidad y una educación de la sexualidad muy poco efectiva. Entonces, si hablamos de este tema de mitos, el primer mito que tenemos que quitarnos es la idea de que la sexualidad empieza cuando la niña tiene su primera menstruación, cuando el niño se masturba por primera vez, porque en muchas ocasiones los papás toman eso como primer marcador. No, desde antes existe. Bien, y ahorita vamos a ver cómo ir introduciendo hablar de sexualidad con nuestros pequeños hijos e hijas. ¿Qué otro mito, Denise? Pues creo que a mí me toca mucho el tema de pensar que en tu primera vez no puedes salir embarazada. Claro. Es tu Sí. primera vez y no existe riesgo ni de embarazo ni de infecciones de transmisión sexual. Error. Y pensar entonces, eso. pues sí, definitivamente la explicación de sí puede existir un embarazo, claro, que te toque la primera en una ocasión, pues qué suerte, pero al final, o sea, sí existe el riesgo y pues sí hay que tomar precauciones al respecto, ¿no? Muchas gracias. ¿Y qué otro recuerdas, Lilia? Pues puede ser de que en la menstruación tampoco puedes quedar embarazada, o que... Oye, yo hice los ojos así. ¿Sí, Sí. puedes? Sí. Fíjese, señora, ¿eh? Ay, O por ejemplo, bueno, en mi caso sería un milagro, dijo. Sí. Pero sí se puede. Sí. O por ejemplo que si eyacula afuera tampoco, No, tampoco. o que no se siente igual con el condón. Entonces, o sea, a mí me llama mucho la atención porque son siempre los mitos que existían cuando nosotros estábamos chiquitos, ¿no? Es cierto. Ah. Bueno, en tu caso hace 20 años. Hace en el 20 mío- años, En sí. el mío hace 40, ¿verdad? Ya me balconeé.
Pero, o sea, sigue siendo lo mismo y nosotros pensaríamos que con el acceso a información que tienen los jóvenes, Se supone, con internet. ajá, ya no tendrían como que estas ideas de, pues, que no son reales. Pero aquí la cuestión es de dónde están recibiendo esta información, o sea, Exacto, ¿cuál las es la fuentes, fuente? ajá, Sí, claro. ¿cuáles son tus fuentes? O sea, entonces no son reales, la información que ellos reciben no es verídica y sigue pasándose de boca en boca estos mitos que existían desde toda siempre. la vida. Ajá. En alguno de los programas de Hoy Toca escuché otro mito que era, bueno, si tienes relaciones sexuales y los dos estamos parados, no te voy a embarazar. Imagínese, táchelo, señora. Sí. Ojalá que las fuentes informativas que revisaran nuestros hijos e hijas fuera de papá y mamá, pero de una papá y mamá que también sabe Está y que informado, también se claro. informa con especialistas. Otros Sí. mitos en el ámbito médico que tú recuerdes Fíjese o que psicosocial, doctor. hace menos de 2 años tuve la oportunidad de acudir a dar una plática a una secundaria sobre este tema. Sí. Y tengo una dinámica que me gusta, que es el pasar papelitos anónimos y que me hagan las preguntas directas. Excelente. Y uno de los que más vi fue el tipo de relación. Es decir, los adolescentes tenían la duda si una relación oral, anal, vaginal o cualquier otra de las combinaciones hacía diferencia en el embarazo. Por ejemplo, si una relación anal producía embarazo, y la realidad es que volvemos a la incertidumbre y falta de información, que aunque meramente una relación de este tipo no te va a producir un embarazo, el resto de lo que acompaña sí lo puede hacer. Entonces el simple hecho de estar en una intimidad con una relación, por ejemplo, con la eyaculación, aunque sea fuera, puede producir un embarazo. De igual forma, puede pasar algo similar. Por eso es importante los métodos anticonceptivos y sobre todo en esta edad que no son parejas tan estables, un método de barrera que también prevenga infecciones. Quieren, en mi panel, esta pregunta es para todos aquí en el panel, ¿tenemos conocimiento de a qué edades están comenzando hoy por hoy, en 2025, nuestros niños, niñas y adolescentes su vida sexual? ¿Conocemos el dato, más o menos? Sí. Con vida sexual nos referimos a Aproximadamente. Bueno, ok, Ajá, ¿cómo sí, debo sí. preguntar? Relaciones sexuales. ¿Cuándo, ¿cuándo Ajá, empiezan a tener cuando empiezan a tener relaciones relaciones sexuales? coitales. Relaciones coitales. Ajá. Pues es que pueden tener otras que no son coitales, Claro. porque te voy a decir una muy fuerte. Sí, claro. Aquí también en este programa se dijo, niñas están aceptando relaciones anales, pene, Sí. ano, porque pues así no me embarazo. Se lo digo, señora, así abiertamente, porque hay que hablarlo. Sí. Hay que ponerlo sobre la mesa y entonces platicarlo con las chicas. Pero bueno, entonces, ¿cuál sería la pregunta adecuada? Es que ya tanta es la nomenclatura que nos Sí, hacemos claro, o bolas. sea, ¿Cómo pregunto? Podemos hablar mucho de ¿Tener sexo? cuáles son como los hitos de la sexualidad que podemos observar, porque por ejemplo, un dato que yo sí tengo en cuanto a los varones es que la mayoría de los hombres empiezan a consumir pornografía entre los 9 y los 14 años, y eso ya Vámonos. es el inicio de una sexualidad. Tienes razón, ok. Es chiquititos de Ajá, 9 años. es una edad muy corta. Si hablamos, por ejemplo, de relaciones sexuales en pareja, Ok. ese dato sí no, ¿Cómo? ese dato no lo tengo. Ese dato, ¿no? ¿Algo lo tenemos por ahí, alguna referencia aproximada? Porque no sé si eso salga en los datos de una De 11 a 12 encuestas años como en Nuevo INEGI. León. ¿Mande, Nuevo doctor? En Nuevo León es de 11 a 12 años y más mal no. Que empiezan no- a no tener ya sus recuerdo relaciones información. coitales o Así sus es. encuentros sexuales Y con otra persona. el horario es en las tardes. ¿Cómo? En las Y los tardes. horarios es en las tardes. Ok. porque de Como ambos noche no. papás trabajan, Pues en el claro. horario entre que salen de la escuela y llegan los papás de trabajar, es donde ellos tienen tiempo solos. ¿Crees, Lilia, que tengamos actualmente niños y niñas, y no sé si usar este término y otra vez me corrigen las veces que quieran, hipersexualizados e hipersexualizadas que estén pensando en esas tardes para entrar en acción? Pues yo creo que es parte de, pues, de la edad, ¿no? O sea, creo que estamos todas las personas, así como dice Gaby, ¿no? Desde que tenemos cuerpo, ya somos seres sexuales. Claro, claro. Entonces, imagínate que estás en una edad donde estás rodeado de todos lados, o sea, en todos lados ves sexo. Las Besos, canciones, abrazos, sí. imagínate el reggaetón que dice, o sea, todo alrededor de ti está hablándote de sexo, entonces, pues realmente, ¿cómo esperas que reaccione un ser humano que su cerebro está en formación y está aprendiendo de absolutamente todo lo que consume?
y que, o sea, y que aparte trae la hormona en la mera etapa, ¿no? O sea, entonces... Le dan ganas. Pues sí. Y si no tiene, tengo que hacer una pausa, por eso te corté, Lilia, pero recuerda tu comentario para iniciar con eso. Y si encima de ello carecemos de ofrecerles una buena guía y educación sexual, por eso tenemos altos índices de embarazos en niñas y adolescentes. Pausa. Bueno, mire, rápidamente vamos a abrir este segmento porque atendiendo los Nuevo León Informa, que usted sabe que me toca hacer las cápsulas, hace, pues, ¿qué será? A lo mejor 3 semanas, en Nuevo León Informa, la doctora Alma Rosa Marroquín, semanas más, semanas menos, anunciaba que hay algunos servicios creados por Secretaría de Salud para apoyar con toda la información a niñas y adolescentes y niños en este tipo de situaciones. Están, por ejemplo, anótele, servicios amigables. Estos servicios están ubicados en diferentes centros de salud y ofrecen orientación sobre prevención y detección de violencia familiar y sexual, así como métodos de planificación familiar y educación sexual. Cualquier duda que tenga de esto, usted marque al 070 y les dice que yo lo mandé y que le van a dar la información. Sé que se la van a brindar. Está también la unidad móvil EduSex. Estas unidades móviles recorren el estado en diferentes momentos. Van hacia las poblaciones adolescentes, brindan servicios también de orientaciones similares a los que se ofrecen en los diferentes centros de salud. Está el chat de orientación, que es un espacio donde los adolescentes pueden resolver dudas sobre salud sexual. En el 070 le pueden ubicar cómo encuentro este chat, cómo encuentro los servicios amigables, ahí le dicen. Y ya nos dijo el doctor Abraham los módulos de orientación familiar en las clínicas. Me Por gustaría favor, doctor, agregar también, por favor, que la mayoría de las unidades de medicina familiar ya abren sábado y domingo, Bien. de casi 7 de la mañana a 10 de la noche, sábados y domingos, y tienen el servicio de planificación en este tiempo para atender a toda la población. Excelente. Nos quedan pocos minutos, el programa se me fue como agua. Digamos, por favor, en el tiempo que nos queda, los cómo sí desde nuestras trincheras, en casa, en escuelas, podemos abordar educación sexual. ¿Qué opina Lilia? ¿Cómo le hago con mis hijas e hijos? ¿Desde cuándo empiezo? ¿Cómo? Así, con miedo y todo, pero hágalo. Sí, Sí, claro. Sí. Empiece por nombrar las partes Sí. del cuerpo, por favor. Sí. Nada de que te voy a lavar la palomita y Sí. te voy a lavar el bombón. Sí, así como dice Gaby, o sea, desde chiquitos empezar a hablarles a nombrar las partes del cuerpo, a enseñarlos a bañarse bien, a limpiarse bien, o sea, a cuidarse, para que ya cuando empecemos a hablarles de otro tipo de cuidados más relacionado hacia precisamente los embarazos, ya sea algo más natural, o sea, como algo, una bien parte habitual, lo hablamos de del manera cuidado. habitual. ¿Y en qué momento podemos, siguiendo con la línea que marca Lilia, en qué momento puedo empezar a abordar los temas relacionados con todo esto del ejercicio de tu sexualidad, no me embarazo, sí me embarazo, todo esto? Pues creo que justo la edad de inicio de la educación sexual integral anda alrededor de los 4 años, empezando por esta parte de nombrar las partes del cuerpo, aprender a decir que no, o sea, respetar los límites, como todo esto que va encaminado para más adelante, aproximadamente como a los 12 años. A ese más adelante me refería, a ese más adelante quería llegar. Sí, ¿Cómo le hago? como a los 12 años más o menos, que ya se puede empezar a hablar como ahora sí de las relaciones con otras personas, como de noviazgo, de amistad y demás. Y justo ahí también meter el tema de, bueno, los embarazos, la actividad sexual, el riesgo de infecciones de transmisión sexual y todo. Entonces, creo más o menos que ya si tu niño tiene 10, 11 años y no le has hablado ni siquiera de las partes del cuerpo, vamos retarde. Ya vas tarde, pero puedes encontrar el camino. Puede todavía encontrar el camino, exactamente. Entonces, Y bueno, que los papás y mamás que no sepamos cómo hacerlo,
Tienes especialistas que te pueden apoyar, no necesitas ir a terapia, puede ser una consulta de orientación. ¿Qué otra? Ay, no me digas, ¿ya toca la tarea? Ah, todavía no, perdón. ¿Qué iba contigo, Gabriel? ¿Qué más podemos abonar en esta educación sexual de niños, niñas, adolescentes? Yo creo que como poder nombrar que la educación sexual empieza en el momento en el que la personita empieza a adquirir el lenguaje. Desde el momento en el que desde el momento que ya puede decir pene, vulva el bebé, desde ese momento empieza la educación de la sexualidad. Claro. Y más adelante pues ya va por etapas. Yo creo que otra cuestión también bien importante es la cuestión de las fuentes de información de dónde la obtenemos. Estamos platicando que ahorita los jóvenes y adolescentes están sobreinformados, porque en redes sociales y en internet todo mundo cree que sabe de sexo y todo mundo habla de sexo. Y ellos creen que sí están informados. Y entonces creen que están informados y tenemos coaches sexuales, coaches de masculinidad que traen unos discursos bien desagradables. Tenemos muchas personas que simplemente hablan de que tienen mucho sexo, pero no hablan de nada de educación de la sexualidad. Claro. Entonces, en cuanto a recursos, creo que sí sería muy importante acudir otra vez al bonito estado de gobierno a que haya una educación sexual integrada desde la educación básica, en vez de que sean platiquitas una vez al año a los niños a partir de la secundaria. Separados. Bueno, ya la llevamos de gane, porque antes en mis generaciones, pues creo que no había, o a lo mejor en la secundaria, pero niños de un lado y niñas del otro nos separaban para dar la clase. A mí todavía me tocó durante estos meses, una paciente que en su escuela secundaria, todavía hace unos cuantos meses, todavía los separaron para darles la plática de educación sexual. Y es plática de educación sexual de una vez al año cuando están en tercero de secundaria. Pero en los libros de la SEP ya viene, ¿eh? Lo que pasa es que las escuelas no lo están haciendo. Pero pues tendrían que hacerlo. Ahí también tendríamos que meternos a indagar por qué las escuelas no siguen los libros propuestos, estos nuevos libros propuestos por la SEP. ¿Quieres agregar más, doctor, en este sentido de educación sexual? Yo creo que lo importante es, como bien dicen todos los colegas, es la educación. O sea, el buscar una fuente confiable de educación en donde sea. Creo que eso es lo más importante. Si tú como papá crees que no tienes las capacidades o te falta, pues busca a alguien que te ayude. Puede ser alguien institucional, puede ser alguien por fuera, pero que sea confiable. Ahí está. Por favor, busque apoyo, pida asesoría. Si usted como papá y mamá no se siente, pues, ¿cuál sería la palabra? No se siente capacitado o le da miedo, pues busca información. ¿Qué creen? Ahora sí es el momento final del programa donde mis invitados nos dejan la tarea. Mientras mis invitados e invitadas hablan, las redes sociales estarán pasando en pantalla porque si usted necesita asesoría, la pueden pedir. Gabriel, ¿qué tarea quieres dejarnos? Que cuando hablemos de sexualidad, no se nos olvide también nombrar el placer. Gracias, claro. Eso es una buena tarea a reflexionar. Es un punto importante. ¿Y tus redes sociales? Mis redes sociales. En TikTok, que es en donde subo más contenido más frecuentemente, estoy como @oye.sexperto. En Instagram estoy como @oye_sexperto. Y en WhatsApp me pueden contactar para asesorías, pláticas, talleres, psicoterapia. Yo me especializo en psicoterapia para jóvenes y adolescentes. Excelente. Es 844-499-3167. ¿Atiendes en Saltillo, pero en línea? Atiendo en Saltillo, ¿también? Pero también doy atención en línea. Sí. Excelente. Muchas gracias. ¿Quieres dejar tu tarea de una vez, Denise? Sí. ¿Tu tarea cuál va a ser? Creo que sí es importante mencionar justo esta parte de la sexualidad en el que sí te tenga que disfrutar. Como papás, yo sé que suena como muy preocupante y es como algo que puede dar mucho temor, pero sí es buena idea empezar a prepararse para justo comunicarle esto a los hijos y que puedan disfrutar su sexualidad sin miedo, porque sabemos que el miedo no sirve para nada, sin miedo y a plena conciencia y sabiendo como las responsabilidades y obligaciones que trae el disfrute sexual, ¿no? Doctora, ¿dónde te encontramos? Bueno, a mí me encuentran en redes sociales como dra.denis_zapata en Instagram. Y pues yo tengo mi consultorio en la Colonia María Luisa, doy consulta privada. Ginecóloga y sexóloga, muchas gracias. Gracias. Y Lilia Gobea, también psicóloga y sexóloga, ¿cuál es tu tarea para nuestras audiencias?
Ay, a mí sí me gusta dejar tarea. Ándale, a ver si nos conviene, la hacemos todos y todas. Pues si te da, o sea, si de plano no sabes por dónde empezar, empieza acercándote por lo emocional, o sea, acércate con tus hijos, hijas, sobrinos, lo que sea, hablando de cosas, que tengan alguien con quien acercarse, alguien con quien confiar, que sepan que no estás ahí nada más para juzgarlos. Y ya que generes esa confianza, vas a saber que, o sea, vas a ver que ellos mismos se van a acercar a ti con otros temas quizá más fuertes. ¿Y te encontramos en dónde, Lilia? Bueno, pueden buscarnos como sexsupport.clinic, también la página www.sexsupport.clinic, nos pueden buscar y ahí pueden ver todos los eventos donde vamos a estar. Estamos de hecho dando un taller para adolescencias. Bien. Entonces, si nos buscan ahí, pueden ver más información. Gracias. Doctor Abraham Tamés, ¿qué tarea te gustaría dejarnos? Yo creo que la tarea que me gustaría más dejarles a todas y todos y todes es principalmente que acudan a un módulo de planificación familiar a recibir la asesoría y que les den su dotación de métodos anticonceptivos y también a los módulos de Prevenims. Claro. A todas las edades, en todos los que somos mexicanas y mexicanos, para que tengamos una atención integral. Entonces, cualquier unidad de medicina familiar en la ciudad los va a recibir. Y en pantalla están pues el Facebook, el Instagram y lo que era Twitter, que se llama ahora X del IMSS. Doctor Abraham, muchas gracias por apoyarnos. A usted por invitarnos, muy amable. Muchas gracias al IMSS también que nos permitió que estuvieras acá. Oiga, pues nos despedimos. Le agradecemos muchísimo su confianza. A mí me encuentra en Facebook y en Instagram con mi nombre. Y yo le dejo una tarea. Lo primero es que se disfrute mucho, que se disfrute en cualquier circunstancia, disfrute de sus hijos e hijas ahora que están cerca de usted, apapácheles, oriénteles y bueno, si necesita orientarse primero, hágalo. Y la segunda tarea, comparta este programa porque se quede en YouTube para que más gente lo pueda encontrar. Hablar de sexualidad es importante, hablar de salud sexual y reproductiva es importante y tratar de educarnos en cuanto a estos temas, pues es una tarea muy grande que nos involucra a todas las personas desde crear nuevas políticas públicas, desde la educación sexual en las escuelas y por supuesto en familia. Hasta la próxima de Hoy Toca, sea feliz. Un abrazo grande donde quiera que está. La lengua se le traba.